Buenas tardes. Estamos en la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote y vamos a dar apertura a la sesión 39ª de nuestra aula telemática. En esta ocasión ocupa la cátedra de la Academia el profesor Sebastián Delgado Díaz. Él ha venido siendo catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna, de la que ahora es profesor emérito. Es académico numerario de la Real Academia Canaria de Ciencias y académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. En esta ocasión nos va a hablar de un tema de actualidad como descarbonización, coches eléctricos y combustible sintético. Nos tiene acostumbrado a unas conferencias extraordinarias y con unas presentaciones exquisitas, como ya podemos ver en la pantalla en este momento, ¿no? Sin más preámbulos, que darle las gracias y esperar que nos ilumine en esta cuestión de tanta actualidad. Querido Sebastián, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por haberme invitado una vez más a participar en el aula telemática de la Academia. También agradecerle sus palabras de presentación, así como a todos los compañeros académicos y amigos que están presentes hoy para presenciar la charla sobre descarbonización, coches eléctricos y combustibles sintéticos. Muchas gracias a todos. Sin más, vamos a entrar en materia. En esta tabla figuran todos los elementos químicos conocidos hasta el momento. Están ordenados según tu criterio químico. Ocupando la posición 6 se encuentra el elemento que va a ser el protagonista de la charla de hoy, el carbono. A su lado se encuentran los dos elementos más importantes de la atmósfera, nitrógeno y oxígeno. El carbono es el elemento básico de todas las moléculas orgánicas, incluyendo carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y muchos otros compuestos esenciales para la vida. Esto significa que está presente en todos los seres vivos, incluyendo plantas, animales y microorganismos. A pesar de todo, al carbono se le considera responsable de los males del calentamiento global, aunque por sí solo no presenta problemas a la atmósfera. Sin embargo, cuando se asocia con algunos de sus vecinos, por ejemplo con el oxígeno, forma un grupo muy unido y estable que se escapa a la atmósfera y plantea algunos problemas. Y cuando lo hace con el más pequeño de los elementos, con el hidrógeno, forma otro grupo de 5 que también se escapa a la atmósfera y crea problemas aún mayores que con el oxígeno. Por lo tanto, actuar solo sobre el carbono a nivel individual, separándolo del medio, no resuelve el problema. Esto no es descarbonizar. En el contexto de crisis climática, se entiende por descarbonización, según Fonteo, como el proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo en forma de dióxido de carbono, que es el que produce el problema ya conocido. La descarbonización, que está recomendada por la comunidad científica, tiene como base el efecto invernadero de este compuesto, el CO2. Como es conocido, existe una relación directa entre el incremento de temperatura medio global y el incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta es la base científica para establecer el proceso de descarbonización. De una forma gráfica, se sabe que a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, aumenta también la temperatura de la misma y por tanto la temperatura del planeta. Ahora bien, conviene recordar que para
para establecer la descarbonización hay que conocer antes de dónde viene el dióxido de carbono, de dónde se emite, cuáles son las fuentes. Como sabemos, el dióxido de carbono se emite a la atmósfera desde fuentes naturales y desde fuentes industriales. Su concentración en la atmósfera depende, por lo tanto, del equilibrio entre los caudales que se emiten y los caudales que se absorben por los océanos y por los ecosistemas terrestres. Se sabe de una forma aproximada que el 45%, casi la mitad, del dióxido de carbono que se emite en la atmósfera va a permanecer en la misma. Pero la otra mitad, digamos el 23%, se absorbe por los océanos y el 32% aproximadamente se absorbe por los ecosistemas terrestres. Ahora bien, el dióxido de carbono sabemos también que no es el único gas que produce efecto invernadero, aunque sí el más importante, y cuyas emisiones son relativamente controlables. Pero además del dióxido de carbono, se emite a la atmósfera otros gases con efecto invernadero más o menos importante. Si el dióxido de carbono contribuye con un 80%, el metano lo hace con un 12%, el óxido nitroso con un 6% y los compuestos fluorados de carbono con un 2% aproximadamente. En el caso particular del metano, hay que indicar que está adquiriendo importancia en estos últimos años. Hay que recordar que es un gas muy importante con efecto invernadero, que el 40% emitido procede de fuentes naturales y el resto de actividades de origen humano. Pero el metano permanece activo en la atmósfera entre 10 y 12 años, muchísimo menos que el dióxido de carbono. Y lo más importante, su efecto de calentamiento puede ser hasta 80 veces superior al del dióxido de carbono en un periodo de vida media de 20 años. Según la Agencia Internacional de Energía, las emisiones de metano se acercaron al máximo histórico en el año 2023. Como se puede observar en esta diapositiva, la evolución ha sido creciente hasta el año pasado. Esto es importante porque si bien el dióxido de carbono se está controlando de una forma clara, el metano es uno de los gases de efecto invernadero que preocupa mucho por su gran actividad de efecto invernadero. Existen en la actualidad planes o proyectos orientados a reducir al máximo las emisiones de metano procedentes de actividades industriales, las únicas con posibilidades de controlar y que deben llevarse a cabo a corto plazo. En relación con el dióxido de carbono, han sido muy importantes la existencia de inventarios de emisiones por sectores económicos en diversos países o regiones desarrollados, lo que ha permitido establecer las prioridades de descarbonización en función de la intensidad relativa de emisión de cada actividad. Así, por ejemplo, la distribución de emisiones por sectores de actividad económica en Europa en 2016 era la siguiente, en la que se puede observar cuáles son las más importantes: el energético y el de transporte, pues en conjunto representan más del 50% de las emisiones globales. No se ha contemplado las emisiones naturales, ya que no se podrían limitar, al menos por ahora. Cabe indicar, como dato curioso, que el ser humano emite cada día, por solo respirar, 1 kilo de CO2 aproximadamente, lo que significa que si la población del planeta es de 8.000 millones de personas, la emisión global es del orden de 8 millones de toneladas al día, solo por respirar. Esperamos no sea un motivo de limitación futura.
En relación con las emisiones del transporte, en la Unión Europea en el año 2019, el transporte por carretera representó un 72%, siendo el coche el emisor más importante con más del 60%. De estos datos se saca la siguiente consecuencia. Para reducir las emisiones de CO2 es necesario un cambio de modelo energético y de movilidad por carretera. Las energías renovables, tecnologías hoy en día muy desarrolladas, que no requieren de combustibles fósiles ricos en carbono, por una parte, y los coches eléctricos en fase de desarrollo, motivo del segundo bloque de esta charla, por otra, serán, por tanto, las prácticas adecuadas y que están ya en marcha para resolver parcialmente el calentamiento global antropogénico. La clasificación actual de coches eléctricos, al menos la más importante, es la siguiente. Eléctricos con batería, por sus siglas en inglés BEV. Los eléctricos híbridos, también aparecen sus siglas en inglés. El eléctrico microhíbrido. El eléctrico híbrido enchufable. El eléctrico de celda de combustible, llamado también coche de hidrógeno. Y el eléctrico de celda de combustible enchufable. También aparecen sus siglas en inglés. El eléctrico de batería contiene dos elementos clave en su configuración básica: el motor eléctrico y el pack de batería, generalmente de iones de litio. Pero además del pack de batería, el eléctrico contiene otros elementos importantes en la configuración básica, que van desde el motor, el sistema inversor y de control, el convertidor de corriente continua a continua o alterna y cambio de tensión. Dispone también de una batería auxiliar, el cargador, etcétera, etcétera. El pack típico de baterías de iones litio es el que aparece en esta diapositiva. Hay que tener en cuenta que esta batería se calienta con frecuencia tanto en las cargas como en su uso y debe disponer de un sistema de refrigeración. Las características básicas de las baterías de iones litio son las más utilizadas actualmente en los coches eléctricos, son las siguientes. Presentan una alta densidad de energía, valores comprendidos entre 200 y 600 vatios hora por litro, una alta energía específica, es decir, entre 100 y 250 vatios hora por cada kilo, un largo ciclo de vida, un alto rendimiento, en torno al 95%, un bajo tiempo de carga, entre 1 y 4 horas, y bajo efecto de memoria. A efectos de comparación con las baterías actuales que se utilizan en los coches convencionales, la batería de plomo, que funciona con 12 voltios y para una capacidad de 60-70 amperios, la energía específica está entre 50 y 55 vatios hora por cada kilo. Si lo comparamos con el de la batería de ion litio, entre 100 y 250, las diferencias son importantes. El precio de las baterías de iones litio alcanzó un mínimo histórico de $139 por kilovatio hora en 2023. Esto es importante porque tiene una gran incidencia en el coste total del coche eléctrico. En este gráfico se puede ver cómo ha evolucionado el precio de las baterías a lo largo del tiempo, en estos últimos años. Entre los coches eléctricos hay actualmente una lucha por la autonomía. La autonomía es importante porque es un factor decisivo en la compra y utilidad del coche eléctrico. La autonomía depende de muchos factores, depende de la capacidad de la batería, es la que proporciona la cantidad de energía disponible, pero también depende de otros factores.
depende del diseño de la carrocería, depende de las condiciones de la climatología, si el aire acondicionado está puesto o no, etcétera, etcétera. Aquí se puede ver algunos ejemplos de modelos de coche, de la batería que utiliza y la autonomía oficial recomendada o establecida. Así tenemos baterías que van de 57 a 77 kilovatios hora y autonomías que son variables de 490, 600, 500, etcétera, etcétera, kilómetros por cada carga. El eléctrico híbrido dispone de un depósito de combustible, dispone de una batería, porque dispone de un motor de combustión convencional y también de un motor eléctrico en paralelo. Se puede indicar que el vehículo híbrido funciona con una combinación en paralelo de batería y depósito de combustión. El eléctrico híbrido dispone también de otros elementos aparte de los ya mencionados, algo parecido al eléctrico convencional. En esta diapositiva aparece una fotografía de un sistema híbrido en la que se puede ver el motor de combustión y donde está ubicado el motor eléctrico y el generador eléctrico correspondiente. Estos son datos de Toyota. Como resumen, el eléctrico híbrido tiene un doble motor de combustión y eléctrico de baja potencia, entre 30 y 60 caballos, un depósito de combustible y una batería relativamente pequeña de 1 a 2 kilovatios hora que funciona a 12 o 48 voltios, recarga mediante sistema de frenado regenerativo, no recarga externa, una autonomía eléctrica limitada entre 3 y 5 kilómetros, un ahorro de combustible establecido entre un 15 y un 30%, es relativamente silencioso y tiene etiqueta eco de la Dirección General de Tráfico. En relación con el eléctrico híbrido enchufable, es realmente un híbrido con recarga eléctrica de batería mediante cargador externo. El motor de combustión y el motor eléctrico de gran potencia. La batería tiene una capacidad de tipo medio, entre 10 y 25 kilovatios hora, una autonomía eléctrica mayor que la anterior, eléctrica, entre 50 y 100 kilómetros, tiene una etiqueta cero de la Dirección General de Tráfico y es más caro que el híbrido convencional. Con respecto al eléctrico microhíbrido, es realmente un coche eléctrico con mínimo nivel de electrificación. Dispone también de motor de combustión y motor eléctrico de poca potencia. La batería es de baja capacidad, muy limitada autonomía eléctrica, se reduce a 1 o 2 kilómetros. El ahorro de combustible es relativamente bajo, entre el 5 y el 12%, tiene etiqueta eco y es más barato que el híbrido convencional. En resumen, las diferencias esenciales son las que aparecen en esta diapositiva. El eléctrico 100% tiene una autonomía establecida aquí con 3 estrellas. El híbrido tiene una autonomía un poco mayor y el enchufable tiene una autonomía aún mayor, 5 estrellas. El eléctrico de celda de combustible, llamado coche de hidrógeno, es un eléctrico con batería, pero no tiene recarga externa. La batería es de baja capacidad, es pequeña, de 1 a 2 kilovatios hora y una tensión en torno a los 300 voltios. Lo importante tal vez en este tipo de coche es que la electricidad para el motor y la batería la produce la pila de combustible que se alimenta con hidrógeno y aire, de ahí el nombre de coche de hidrógeno. La autonomía oficial está establecida entre 400 y 600 kilómetros con una carga de hidrógeno de unos 5 kilos que tiene que hacerse a 700 atmósferas o 700 bares de presión. Tiene etiqueta cero
y es adecuado para vehículos de gran volumen. Se recomienda solamente en furgonetas, en autobuses, en camiones, en barcos, etcétera. Los elementos principales de un eléctrico de pila de combustible pues son, como era de esperar, la batería, el tanque de hidrógeno, la pila de combustible, la unidad de control, el motor eléctrico y el convertidor correspondiente. ¿Qué es una celda de combustible? Esta es la unidad básica de la pila de combustible. Se alimenta con hidrógeno, dispone de dos electrodos, un ánodo y un cátodo. El hidrógeno pasa a través de un electrolito específico y pasa del ánodo al cátodo. En esta transformación se produce electricidad, se genera calor y es que se produce una reacción típica de oxidación-reducción. El oxígeno que lleva el aire que entra por el otro extremo, que se une al cátodo, es capaz de combinarse con los iones hidrógeno para producir oxígeno y electricidad y agua. Es decir, el hidrógeno se transforma en iones hidrógeno y dos electrones, el oxígeno con los iones hidrógeno y cuatro electrones da agua y produce electricidad y calor. Esta es la base de la celda de combustible. Una pila de combustible contiene entre 250 y 300 celdas y además tiene que disponer de un sistema de refrigeración, porque la reacción es exotérmica, se desprende calor y por tanto hay que controlar su temperatura. Gran parte de la energía eléctrica que produce la pila de combustible se utiliza en los sistemas de refrigeración. Así que el rendimiento no es el 100% para la producción eléctrica. El eléctrico de celda de combustible enchufable, el último, su energía proviene de la pila de combustible, pero también tiene una batería de mayor capacidad de recarga externa con cable que permite circular en determinadas situaciones sin tener que depender del hidrógeno, que es un problema. Hay que tener en cuenta también que los elementos principales requieren de un gran espacio, por tanto de un gran volumen, por lo que este tipo de tecnología no resulta útil en coches utilitarios, sino solamente en coches de gran volumen, como acabamos de indicar. Aquí se puede observar un esquema o un diagrama bueno, esto más bien es una foto de lo que representaría los dos depósitos de hidrógeno donde se aloja el motor eléctrico, donde se aloja la batería y el depósito de hidrógeno. Los tres factores de mayor influencia en la compra de un coche eléctrico son el precio de compra, ahora representa entre el 60 y el 70% en la decisión, la existencia de infraestructuras de carga, eso es importante, sobre el 60% de las decisiones, y la madurez de la tecnología existente. El precio del coche eléctrico ha ido evolucionando a la baja con el aumento de la demanda, como era lógico, y además también por la reducción del precio de la batería, que a su vez depende mucho del precio del litio. Según datos que se han publicado hace poco, en febrero de 2024, el precio del litro mostró una caída de casi el 33% entre 2022 y 2023, situándose así en torno a los $45.000 estadounidenses por tonelada métrica. Además, se explica que esta tendencia a la baja está ligada o estaba ligada a la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos en China. La demanda mundial de coches eléctricos está controlada por tres zonas importantes del mundo. Digamos que está concentrada en China, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, como ya veremos. Como se puede observar en esta gráfica, cómo ha ido evolucionando el mercado mundial de coches eléctricos desde 2010
hasta comienzos de 2024. En rojo, China, el siguiente azul, Europa, el siguiente verde, Estados Unidos y el resto del mundo. Hay una cosa clara. China es líder indiscutible en el mercado de coches eléctricos. El mercado mundial del coche eléctrico, dependiendo del tipo de tecnología, los clásicos, el híbrido enchufable en azul o el de batería 100%, se puede observar cómo ha ido cambiando desde 2010 hasta el 2022. Sigue predominando el coche eléctrico de batería a nivel mundial, pero se va imponiendo el híbrido enchufable, el de color azul. ¿Qué ocurre con el mercado europeo de coches eléctricos atendiendo a la tecnología? Datos de 2023. Se puede ver que el color verde oscuro representa el motor de gasolina. El otro verde es este, el diésel. El rojo, el de batería. Aquí tenemos el amarillo, es interesante, el híbrido, el coche híbrido y otro. En Europa se ve que todavía predominan los de combustión interna y va aumentando el híbrido. Y en España aumenta el híbrido de forma más alta o mayor que lo que ocurre en Europa como media, aunque sigue predominando el de gasolina y el diésel. Aquí se puede ver también por países principales en Europa, el mercado europeo de coches por país. Se puede observar que Noruega es el líder en coches eléctricos y que España, se puede observar, es más importante en híbridos que en los eléctricos 100%. Está en una situación intermedia. La evolución y la previsión del mercado mundial de coches por tipo de tecnología se puede observar también en este gráfico. En color azul se corresponde a los vehículos de combustión interna. En amarillo, el eléctrico de batería, 100%, y en color negro, el híbrido eléctrico. Está claro que la tecnología de combustión interna tiene todavía recorrido, porque tenemos la previsión hasta 2030. Y además está claro que el híbrido se impone en el mercado mundial. Hay noticias del sector. Por ejemplo, el 14 de abril, en la página El Debate de Motor, dice: Bruselas autoriza el uso de combustible sintético que permite seguir conduciendo coches de combustión. La Unión Europea oficializa en un reglamento la vía de los combustibles sintéticos y cero emisiones que permitirá seguir usando coches de gasolina y diésel. Pero hay más. La actualidad, 20 de mayo pasado, Alemania pasa del hidrógeno y los eléctricos, el nuevo combustible que no conocemos en España. Uno de los actores principales en esta transición es el inconfundible Porsche, que ha estado invirtiendo en el desarrollo del e-fuel. El e-fuel es un tipo de combustible sintético basado en metanol. ¿Qué son entonces los combustibles sintéticos que parece que vamos a tener de forma próxima? Pues también conocidos como e-fuel, son productos creados a partir de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono y la combinación con hidrógeno, producidos ambos con electricidad renovable. Esos son los combustibles sintéticos. De forma gráfica, disponemos de energía renovable, disponemos de dióxido de carbono bien de la atmósfera o bien de las fuentes desde el que se emite, desde la chimenea, etcétera, etcétera,
Este es un problema no fácil de resolver de forma técnica. Tenemos hidrógeno obtenido a través de energías alternativas, se hacen reaccionar entre sí y se forma el metanol. El metanol en sí ya es un combustible líquido que se puede utilizar en los motores de combustión sin apenas cambios, pero también es la base para transformarlo en un combustible equivalente a la gasolina, que son los combustibles sintéticos. Por ahí va el camino. El esquema básico de obtención de gasolina sintética vía metanol se puede ver en este diagrama. A partir del dióxido de carbono obtenido del aire o capturado a través de las chimeneas correspondientes después de un refino, digamos, para concentrarlo, se dispone ya del dióxido de carbono. Se dispone también de agua que a través de la electrolisis, utilizando energía limpia, se obtiene hidrógeno, el hidrógeno verde famoso. La reacción entre el dióxido de carbono y el hidrógeno da metanol. Esa reacción produce calor, por tanto necesita de un sistema de refrigeración para controlar la temperatura correspondiente y además usar unos catalizadores. El metanol se puede transformar o convertirse en producto equivalente a la gasolina que se puede utilizar, por tanto, en los transportes. La transformación de del metanol a la gasolina es como se conoce en inglés power to liquid, PTL. Esta es la reacción típica ya conocida. Hay que tener en cuenta que la gasolina sintética no es un proceso nuevo. Los combustibles sintéticos se conocen desde la Segunda Guerra Mundial. Ya los alemanes fabricaban gasolina sintética en ausencia de petróleo. Pero en estos momentos se pone en marcha por la presencia del hidrógeno verde, una vez resuelto el problema de la captura del dióxido de carbono. Las etapas químicas de la conversión del metanol a gasolina son relativamente complejas, pero son conocidas desde el punto de vista químico. Las vamos simplemente a citar y no entrar en detalle. Y también es conocido el proceso industrial que transforma el metanol en combustible sintético equivalente a la gasolina. No vamos tampoco a entrar en detalle sobre esta cuestión. Sí conviene comentar ventajas e inconvenientes de estos combustibles sintéticos de próxima generación. En primer lugar, se pueden utilizar en vehículos convencionales sin necesidad de realizar modificaciones significativas en los motores ni tampoco en la infraestructura ya existente. Por tanto, eso es una gran ventaja. Tenemos ya toda la infraestructura para utilizar. Segundo, los combustibles o la combustión de estos combustibles sintéticos no emite dióxido de carbono adicional a la atmósfera, ya que el dióxido de carbono utilizado en su producción ha sido capturado previamente. Esta es la base de que la Unión Europea autorice los combustibles sintéticos como un combustible de tipo ecológico. La producción de combustible sintético es un proceso energéticamente intensivo y por tanto caro. Su obtención es costosa y menos eficiente que los combustibles fósiles convencionales. Algunos datos de bibliografía consultados sobre el precio que podría tener un combustible sintético para utilizarlo en los motores actuales o en los sistemas híbridos, se indica que seguramente está por encima de los 4 euros el litro, es decir, del orden del doble, triple o más del precio actual de la gasolina. Pero bien, a lo mejor ese es el precio de las bajas emisiones de dióxido de carbono. ¿Representa realmente una solución de futuro los combustibles sintéticos? Se dice que los combustibles sintéticos serán como el puente desde los combustibles fósiles hacia un futuro energético más sostenible y de bajas emisiones. Existe ya
proyectos de refinerías de futuro que contemplan la fabricación de estos combustibles sintéticos. Vamos a hacer un breve resumen de lo que significaría una refinería de futuro. En primer lugar, no tendrá productos derivados del petróleo, porque se alimenta de energía limpia, se alimenta de agua, de dióxido de carbono capturado, de biomasa y de residuos plásticos. Estas son las entradas de la próxima refinería. Y se fabricarán combustibles sintéticos y otros diversos productos químicos de utilidad para la humanidad, según datos de un informe que ha aparecido en una revista muy importante, de hecho, en mayo de este año. El esquema básico de una refinería de futuro la tenemos aquí. Simplemente vamos a comentar algunos pequeños detalles. En primer lugar, alimentación de dióxido de carbono y agua a través de electrolisis por obtención del hidrógeno verde, el dióxido de carbono, la obtención de metanol y de ahí todos los pasos a seguir para obtener los combustibles sintéticos. También se va a alimentar de biomasa y utilizar distintos procesos o de plástico para distintos procesos o obtener otros productos de utilidad para la humanidad. Ahora bien, como resumen y algunas observaciones sobre la descarbonización. Primero, el desarrollo y la aplicación de la energía eólica y fotovoltaica ha sido importante en los últimos años, sustituyendo a los sistemas convencionales. Está claro que se está aplicando con cierto éxito desde el punto de vista de obtención de electricidad. Segundo, las nuevas tecnologías de vehículos eléctricos con bajas emisiones parece que dominan progresivamente el transporte por carretera. Se está cumpliendo. Estos desarrollos, sin embargo, no parecen haber tenido un gran efecto en la reducción de las emisiones globales de dióxido de carbono, ni en la producción y venta mundial del petróleo, tal como cabría esperar, que es el objetivo de la descarbonización. Veamos por qué decimos esto. Pueden observar aquí la evolución de las emisiones mundiales de dióxido de carbono desde 1990 hasta 2022. En la escala inferior tenemos los datos de Europa. Se puede observar, creo que de forma clara, cómo en Europa sí se ha ido disminuyendo las emisiones globales de dióxido de carbono. A continuación vienen aquellos países de la antigua Rusia, los países independientes del Commonwealth, que parece que se mantienen o disminuyen ligeramente, pero tampoco se les nota mucho. El siguiente son los Estados Unidos, Norteamérica. Ha ido bajando lentamente las emisiones de dióxido de carbono. Tenemos a continuación América Latina, pero tenemos a continuación Asia, Pacífico y África. Y esta zona de color rosado central compensa con creces la disminución de las emisiones de Europa y de Estados Unidos, de tal manera que las emisiones globales han seguido aumentando a lo largo de este tiempo. Pero ¿qué ocurre con la producción y venta de petróleo, que ha debido disminuir, puesto que las energías alternativas y los coches eléctricos parece que se están imponiendo? Veamos qué ha ocurrido. Evolución de la producción y venta de petróleo. 1990-2022. Se observa de forma clara el aumento progresivo en las ventas, excepto en torno a 2019-2020, que se atribuye a la pandemia, pero luego ha ido subiendo. Pero es que con respecto a las ganancias, los gigantes petroleros, de acuerdo con los datos que aparecen, en los años 21, 22 y 23 se han obtenido las máximas ganancias en la venta de petróleo. Sin comentarios.
La pregunta o la reflexión a hacerse es, ¿se está generando incertidumbre en la sociedad y un cierto pesimismo sobre la descarbonización? Yo realmente no lo tengo claro. Pero lo cierto es que cada vez que aparecen noticias, bien en la prensa internacional o en la prensa local, uno piensa que se está haciendo realmente con la descarbonización. Noticias de hace escasamente una semana en la prensa local, El Día. Canarias ve inviable la descarbonización de las islas en la meta de 2040. Pero es que ayer, en el periódico digital El Mundo, no sé si esto corresponde o no a la campaña política europea, pero dice, o decía, y dice, Europa aparca la transición verde y apuesta por la competitividad. El mundo nos mira diciendo, sí, vosotros seguid con los coches eléctricos. La Unión Europea se ha quedado atrás respecto a Estados Unidos y China y eso obliga a un cambio profundo en los próximos 5 años. Menos medio ambiente y más mercado de capital y política industrial. Esto asusta un poco, pero no sabemos hacia dónde vamos. Creo que esto es un resumen de lo que quería mostrar y la reflexión a la que nos lleva los datos que hemos puesto a lo largo de esta charla. No sé si les ha aburrido mucho. Lamento muchísimo el problema del sonido. No sabía que se estaba oyendo mal, pero esto es lo que hay y espero que se establezca un debate respecto al tema. Por mi parte, muchas gracias por su atención. Muy bien, Sebastián. Pues sí, lamentamos ciertamente el que no te hayamos podido oír tan bien como hubiéramos querido, pero hemos de reconocer que la presentación ha sido tan exquisita y nos la ha llevado tan directamente que básicamente hemos podido entender todo el conjunto de tu conferencia y muy bien, ¿eh? Consecuencia, pues no solo agradecerte el esfuerzo que has hecho por traernos este tema de actualidad, sino al mismo tiempo, pues felicitarte por la magnífica presentación que nos haces. Bien, pues comenzamos, ¿no?, el diálogo, debate, preguntas que se quieran hacer. Dejo de compartir pantalla, si les parece bien. Roque Calero. Roque Calero, abre el micrófono. No sé dónde te has metido. Pues no sé, había levantado la mano. A ver, ¿alguien quiere preguntar, rebatir o debatir? Bueno, vamos a empezar entonces por algo muy popular. ¿Qué recomienda que compremos aquellos que tuviéramos que cambiar de coche en función de las perspectivas actuales? Hombre, yo no soy especialista en coches eléctricos, simplemente he buscado información y tal y como se ve, el híbrido es el que se está imponiendo. Yo creo que en este momento en España la falta de infraestructura de carga, aunque sé que se está trabajando por varias empresas en montar de la forma más rápida posible los cargadores rápidos para coches eléctricos, todavía creo que falta mucho. Por tanto, parece ser que el híbrido se está imponiendo. Mi duda está en si el microhíbrido, el híbrido convencional o el enchufable. El enchufable parece que es el que tiene mayor autonomía, siempre y cuando tengamos suficiente infraestructura de cargadores a lo largo de la geografía. Yo me compraría en este momento un híbrido. Un híbrido, ¿no? A ver, Felipe, ¿estabas levantando la mano o me ha parecido? ¿No? Mari. A mí siempre me surge la cuestión del rendimiento.
enchufamos, pero esa electricidad no viene así espontánea. Esa electricidad no creo que se pueda llegar a ser de renovables. Los renovables también necesitan no sé, una infraestructura que gasta energía de otro lado, porque los rendimientos son decrecientes, o sea, nunca se aprovecha al 100% y la electricidad hay que producirla, aunque sea para enchufarla o sea lo que sea. No sé, me sigue pareciendo utópico, perdona, el que se vaya a generalizar, digamos, y que se pueda prescindir de lo que tenemos, de lo de siempre, de la gasolina, del gasoil. ¿Tú cómo lo Yo ves? también me, yo también me creo eso. No que sea utópico, posiblemente se reduzca los combustibles sintéticos, pero sin duda va a pasar muchísimo más tiempo. Yo estoy, por ejemplo, en la construcción de un coche eléctrico. La construcción de un coche eléctrico se sigue consumiendo energía. Si se analiza todo lo que es el ciclo de vida, desde la producción de las propias baterías hasta la producción del coche en sí y todos los materiales que requiere, pues requiere de energía y en este momento no puede ser energía renovable toda. Sigue consumiéndose con los combustibles fósiles. Hay información que no le he puesto ninguna diapositiva y parece ser que, aunque se ha intentado reducir el petróleo, se ha aumentado el uso del carbón como combustible para la obtención de energía también. Es decir, que en estos últimos años se ha aumentado el consumo de petróleo, pero muchísimo más el consumo de carbón en determinados países. Estoy de acuerdo, tiene que pasar bastante tiempo. Yo soy un poco pesimista en ese sentido también. Que las agendas no se van a cumplir en el tiempo previsto. Roque, creo que habías pedido la palabra. Abre el micro, tienes que abrir el micro. Buenas tardes, Sebastián, y enhorabuena Oh, por la charla, me ha encantado, pero justo cuando iba a hablar se me acabó la batería, la batería del ordenador en ese caso, ¿no? oye, Así que, lamento que no se haya oído bien, un problema de sonido, no sé si es bueno, del pero micro mío o del sistema en general. sí, Gracias. Y pues nada, ya estoy recuperado de nuevo. Mira, hay una cosa, una observación solamente, Sebastián, que quería hacerte. Yo creo que en el tema del transporte terrestre, automóvil, hay un problema de fondo, conceptual, de diseño, de utilidad, que no se está contemplando. Y creo que mientras no se enfoque al transporte de otra manera, no se va a solucionar el problema. Lo que no tiene sentido es que para movernos dentro de una ciudad, donde normalmente la velocidad está limitada a 40, 50 kilómetros por hora como máximo, utilicemos vehículos que tienen algo así como 150 kilovatios embarcados, o sea que son más de 180 caballos tirando de ese coche, para llevar una persona o dos en un vehículo que como supone que va a gran velocidad, es aerodinámico. Además, los asientos tienen que estar perfectamente hechos para que en las curvas la gente no se salga. En fin, un auténtico disparate. Yo creo que la única solución consistirá en algún momento dado, y espero que a mí me gustaría que España lo hubiera hecho, porque en la Escuela de Ingenieros hicimos una lista de proyectos de fin de carrera de diseño de este tipo de vehículos, ¿no? Vehículos de ciudad. Vehículos de poca potencia, porque tienen poca velocidad. Vehículos perfectamente accesibles, porque claro, hay que ver ahora a una persona mayor lo que le cuesta entrar y salir de un coche normal. Es que es todo un absurdo. Por tanto, si se reenfocara el vehículo para carretera diferenciado del vehículo de ciudad, daríamos un paso enorme. Y desde luego eso lo he comentado en algunos foros, incluso en la península, ¿no? Y no entiendo cómo en este caso España, por ejemplo, que es un productor de automóviles importante, no toma esta nueva línea de desarrollo de vehículos, que desde luego son los que resolverían gran parte del problema de la movilidad. Eso es lo que quería comentarte, ¿no? Y luego otra cosa también que no has comentado, quizás porque se te ha olvidado, pero es que también está el vehículo que descarga la red, no solamente carga la red, sino se llama vehicle to grid, ¿no? Y eso para también, combinado con las renovables, es una gran opción de futuro y especialmente en las Islas Canarias, ¿no? Bueno, quizás otro día podríamos hablar más de este tema y comentaremos, Sebastián, pero creo que hay que reenfocar completamente el problema de la movilidad terrestre, ¿no? es probable, sí. Gracias. Pues no veo más preguntas. A ver, Sebastián,
con respecto a la primera parte de la tríada, calentamiento global o descarbonización, has acabado con una noticia del diario Mundo, ¿eh? En el sentido de que más bien conviene, parece ser, o el futuro estaría, en no hacerle tanto caso a los aspectos que se están llamando ya ecológicos de manera global, ¿no? Prescindamos de que estamos en elecciones y para Europa, que eso lo puede perturbar todo, como la propia noticia esa, ¿no? ¿Qué ves o cómo ves el panorama de, dada la situación de que Europa continúa, aunque sea levemente, reduciendo las emisiones, en contraste con ese gráfico que nos has presentado de lo que está haciendo Asia, con la palabra Asia, hubiera estado más bonito si se separa China de India, etcétera, ¿no? Pero bueno, con esa monstruosidad de contribución al CO2, a la atmósfera, o como lo queramos llamar. En síntesis, la pregunta sería esta otra. ¿Por qué crees tú o a qué crees tú que se debe el que se continúe de una manera u otra negando directamente o solo muy parcialmente el problema del calentamiento global en vez de que se logre que haya un acuerdo absoluto, total, en todos los lugares como consecuencia del conocimiento científico que se tiene del mismo, aunque paralelamente pueda decirse, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es mejor dar de comer a los pobres, es mejor hacer tal otra cosa, entre las opciones pueden ser otras y no seguir sacrificándonos, le hace Europa o Norteamérica, de acuerdo con los cuadros que nos has expuesto en esa línea. ¿Cómo ves este tema? Bien, vamos a ver. Yo indicaba en la última diapositiva que posiblemente el periódico El Mundo ha puesto esta noticia porque estamos en campaña europea. Y está claro cuáles son las tendencias políticas. Pero esto da lugar a incertidumbre, porque el que lea una noticia de este tipo o lea lo que ocurre en Alemania, que se sigue apostando por el combustible normal, digamos, por el motor de combustión, etcétera, etcétera, hace que aparezca el pesimismo y el negacionismo del cambio climático. Yo creo en la comunidad científica, creo en el efecto invernadero, pero también creo que en general la economía domina muchísimo y todos los países tienen el derecho legítimo del progreso y la competitividad económica. Y ahí probablemente es donde está el gran problema. El mercado internacional. Si los Estados Unidos, China y Europa compiten entre sí por un mercado y lo que representa energías alternativas y desarrollo verde representa un freno, pues intentarán que se frene en lo posible el desarrollo en pos, digamos, de la economía. Este es el problema que yo veo venir. No es que sea negacionista, sino que hay que ser un poco realista y que pueda llegar al pesimismo o a no creerse, digamos así, a la incredulidad de lo que está ocurriendo. Ese para mí es el problema. Yo simplemente me he limitado a exponer datos que aparecen en los días, unos positivos y otros negativos, pero ahora hay que ver hacia dónde hay que ir, ¿no? Yo pienso que Europa va a seguir con su política verde. Pienso que va a ser así. Que Estados Unidos también va a apostar. Ahora China apostará también, es probable que sí. Pero actualmente domina el mercado de los coches eléctricos. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, básicamente sí, dentro del momento en que nos encontramos, claro. A ver, ¿alguna otra intervención? La verdad que nos has dejado tan claramente expuestos, ¿no?, como haces siempre en tu magnífica documentación y extraordinaria docencia de la que haces gala, que es muy difícil no centrarse en lo que tan bellamente nos has expuesto, ¿no? Muy bien, pues
Si no hay más preguntas, pues buenas tardes. Como sabéis, el día 12 continuamos o recuperamos nuestro diálogo sobre la realidad actual del mundo bajo la luz de la guerra de Ucrania, y después, si esto es el miércoles 12, el viernes 14, como sabéis, pues vamos a hacer un pequeño giro hacia la situación actual del mundo, ¿eh? Para no estar solo concentrado en el tema de Ucrania, sino dándole una perspectiva un tanto mayor. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Querido Sebastián, has batido el récord de asistentes directos. Enhorabuena también por esto. Esperemos que en los próximos actos ya programados pues sigamos aumentando la presencia directa y, por supuesto, la que posteriormente pues se ve una vez que subimos los vídeos a la red. Buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.